Bueno, ahora sí, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo webinar de la Asociación de Constructores de Envolventes. El día de hoy tenemos un conversatorio muy interesante acerca de productos y procedimientos para el mantenimiento de envolventes metálicas. Y también nos acompaña un panel experto muy interesante. El día de hoy está con nosotros Diana Torres. Diana Torres es gerente técnica de recubrimientos e impermeabilización para la TAM de Toxement. Está con nosotros Cristian David Botero. Él es el director de investigación y desarrollo de Toxement. Está también con nosotros Miguel Álvarez. Él es el director de proyectos de Solidec. Y el día de hoy nuestro moderador será David Daza. Él es el director técnico nacional de Metasa y líder técnico de la Asociación de Constructores de Envolventes, a quien le doy la palabra y les agradezco por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Carolina. Bueno, buenos días a todos. Muy emocionados acá de abordar estos temas que nos atañen a todos los que estamos en el mercado de las envolventes en Colombia. Realmente es bastante pertinente el tema que vamos a tratar hoy. Qué alegría, Em, solo que hay en escuela ahora. si por favor cierran los micrófonos, por ahí se escucha por ahí alguna persona. Gracias. Entonces, pues nuestro conversatorio y vamos a tratar el tema de productos y procedimientos para el mantenimiento de envolventes livianas. Aquí pues alguna foto de alguna obra donde se ve una envolvente de cubierta afectada y pues ya después de una intervención pues ya la cubierta en otras condiciones. Entonces, como para contextualizar lo que vamos a charlar hoy, recordemos que las envolventes en una edificación pues es aquella infraestructura que separa el interior del exterior. Tiene diferentes objetos, el control de la temperatura, el control de la humedad, el control de la presión del aire, limitar la transmisión del ruido, brindar integridad estructural y aislamiento al fuego, protección de los rayos ultra UV, de los rayos ultravioleta, de los rayos UV, y pues un tema obviamente estético. Eh, Igual la envolvente tiene una función importante que es servir una barrera, ¿no? Es una barrera contra el ambiente externo hostil, el calor, el frío, la lluvia, el sol, el viento, la nieve, el ruido del aire, el fuego, los impactos. Y pues de controlar también la pérdida de calor y el aire del interior. Entonces, digamos que en este tema de envolventes hay una gran inquietud y yo primero le voy a preguntar a Miguel acerca de lo que pasa en nuestras envolventes y con nuestros proyectos. O sea, digamos que todos los que nos vemos enfrentados a una solicitud de un cliente vienen en diferentes contextos. O sea, cuando sale un proyecto y lo termino, el cliente muy seguramente y que nosotros como buenas prácticas debemos entregar un manual de uso y un manual de mantenimiento cuando se termina cualquier proyecto, así sea una casa o un proyecto para un parque industrial, un colegio, una universidad. Pues lo correcto y dentro de nuestras buenas prácticas como constructores de envolventes debemos entregar un manual de mantenimiento y un manual de buen uso. Esto le permite como tener una expectativa al cliente de lo que debe hacer con su infraestructura en el mediano, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Pero también se presentan otro tipo de situaciones, nos llegan ya con un problema, ¿sí? Yo no instalé, no suministré esa envolvente, pero me llega con un problema. Bueno, tengo la necesidad de hacer mantenimiento o restauración de una envolvente. Entonces, ¿qué paso debo tener yo como profesional de envolventes en ese sentido? Entonces, Miguel, cuéntanos un poquito de cuál se ha sido tu experiencia en ese sentido y qué David, recomendarías tú. muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Mira, este tema es muy importante y entiendo de lo que tú dices, generalmente de unos años para acá, cuando se termina un proyecto, pues se cumple con esos requisitos de entregarle al cliente final un dossier técnico y completo donde se especifique todo, pero generalmente y el común denominador de este tema de las envolventes y de las cubiertas es ya alzar la mano cuando ya el problema está muy grande o cuando ya tengo unas metas o unos objetivos específicos que quiero cumplir. Y estas metas o estos objetivos específicos los requiere el cliente
cuando tiene pensado a futuro hacer algún cambio en su infraestructura o porque ya tiene un problema muy grande que le está afectando su operación. Entonces, partiendo de allí, lo más importante y al decir qué debo hacer, lo más importante primero es documentarse y hacer un diagnóstico técnico del problema que estás teniendo. Pero este diagnóstico técnico debe abarcar absolutamente todo. Esto es un análisis que debemos hacer del antes, desde la construcción de esa cubierta, al objetivo que requiere el cliente o el propietario de la envolvente para su futuro. Del antes quiero decir el método constructivo, cómo se construyó, las especificaciones técnicas, qué tiene. Muchas veces llegamos al sitio y conseguimos un cliente que no tiene ni siquiera planos de su cubierta, ¿sí? No tiene un dossier técnico, no tiene unas fichas técnicas, no tiene idea de con qué se le construyó, qué tipo de material se le utilizó. Entonces, partiendo de esa primera recopilación de información, ya podemos empezar a hacer un diagnóstico siempre centrados en los objetivos del cliente. Puede ser que el cliente requiera hacer o esté pensando en una instalación de paneles solares, un sistema fotovoltaico en su cubierta. Entonces, partiendo de esos objetivos, podemos hacer un diagnóstico claro y debemos hacer un diagnóstico especializado, porque ya de ahí vamos a saber qué vamos a qué va a requerir. Va a requerir un mantenimiento preventivo, va a requerir una restauración, va a requerir un recambio, y en este Casi, diagnóstico abarcamos mucho, casi Miguel, ¿ok? que es como un paciente, ¿no? Que cuando llega un paciente enfermo, pues lo primero que hace el doctor es preguntarle una serie de cosas, ¿no? De que está enfermo, que se Correcto, siente saber los mal, síntomas. y después al doctor le envía a hacer una serie de exámenes, ¿no? O sea, digamos que aquí en el Correcto, procedimiento que planteamos en esta diapositiva es precisamente lo que tú nos estás hablando, que es la evaluación documental de planos y especificaciones que muchas veces no lo hay, bien sea un parque industrial o un colegio, una universidad. Muchas veces no hay esas especificaciones y hay que hacer pues, el segundo paso, que es el levantamiento en el terreno, ¿no? Las fotos, los videos, el correcto. reporte de fallos, hablar con la persona, venga, que hay filtraciones, hay humedades, hay condensación, hay que escuchar a la gente, ¿no? Eso es lo que tú nos estás diciendo, ¿no, Miguel? Escuchar a la gente y especialmente al que está en el día a día en ese proceso, al jefe de mantenimiento, al que conoce a fondo los problemas al interior del sistema. Pero ahí entra todo, entra ya en ese diagnóstico cuando empezamos a evaluar, pues hay que conocer dónde está ubicada, la ubicación geográfica, qué tipo de clima tiene ese sector, hay industrias alrededor. Todo ese tipo de temas es importante conocerlos para el diagnóstico para poder emitir la receta que le vamos a dar a ese paciente de si requiere un mantenimiento muy sencillo, muy básico, o ya requiere entrar a una restauración más especializada, pero esto siempre es para establecer establecer el punto de partida. El punto de partida es este diagnóstico, sabiendo los objetivos de lo que requiere el cliente, y finalmente el objetivo de esto es que a largo plazo se reduzcan los costos de mantenimiento de este tipo de envolventes, De ¿sí? acuerdo. Digamos que aquí voy a preguntarle a Diana, digamos que después de ver estos puntos, digamos que hacemos el análisis, la evaluación del estado de materiales, cómo están los materiales y la estabilidad funcional del conjunto, ¿no? Porque pues una cubierta la podemos ver muy bien allí instalada, pero cuando ya nos subimos vemos que las correas están con una deflexión importante o vemos que la funcionalidad de la cubierta también está comprometida, de las tejas o del producto que haya. Y después, pues, hacemos el análisis de solicitaciones actuales, porque las solicitaciones cambian, ¿no? Una cubierta que de pronto fue una cubierta o fachada que fue hecha hace 15, 20 años, tiene unas condiciones, o bien sea por cambio climático, o bien sea por uso, tiene unas condiciones diferentes y eso hay que analizarlo. Entonces, pues hay que hablar con el cliente. ¿Qué quiere el cliente y qué requiere la infraestructura, ¿no? De pronto el cliente dice, no, yo quiero hacer una intervención que me dure esto 2 o 3 años porque yo me voy a cambiar de ciudad o yo voy a vender la infraestructura y le voy a cambiar el uso, etcétera. Entonces aquí hay que hablar con el propietario con la infraestructura, pero aquí llegamos a dos conceptos importantes que generalmente los que estamos en este mercado de las envolventes no tenemos a veces bien claro.
cuándo es un mantenimiento y cuándo es una restauración. ¿Qué es un mantenimiento? Es una restauración para llegar a este diagnóstico. Entonces, digamos que Diana, aquí, ¿tú qué nos puedes decir sobre el tema de la restauración? Yo creo que todos, en cierta forma, tenemos claro que es un mantenimiento preventivo y correctivo, pero el tema de la restauración, ¿qué implica? ¿Cuál es el beneficio, la diferencia entre un mantenimiento? Cuéntanos algo de tu experiencia en ese sentido, Diana. Bueno, David, muchas gracias. Mira, ¿cuál es la diferencia en nuestro concepto? Y es que tú extiendes la vida útil nuevamente de ese elemento, ¿cierto? Porque no solamente estamos hablando de cubiertas, podemos hablar de fachadas también. Es más común en cubiertas este tema de restauración porque sufren normalmente más. Pero lo que hacemos es extender una vida útil. Si esa cubierta en este momento ya está terminando su vida útil, porque normalmente eso es lo que nos encontramos, que a veces los clientes, o sea, el dueño de la cubierta no se sube hasta que tiene problemas, como lo decía Miguel, hasta cuando ya está afectando su operación, nunca se habían subido y resulta que cuando se comienza a hacer el diagnóstico de la cubierta, es una cubierta que ya un mantenimiento normal no es suficiente para continuar con la operación, sino que se debe hacer una restauración para extender la vida útil porque ya su vida útil está terminando, ¿cierto? Hay algunas que, por ejemplo, los dueños son muy juiciosos y extienden la vida útil a pesar de que la cubierta no está terminando o no está tan afectada. Eso es lo que quisiéramos, ¿cierto? Y eso es lo que trabajamos también con ACE para que haya conciencia sobre eso. Pero principalmente la restauración extiende la vida útil de la estructura, es decir, se hace una restauración, un cambio total de la cubierta para que sea como una cubierta nueva. Es decir, yo no voy a cambiar la cubierta, pero sí voy a hacer digamos, voy a tener un proceso más largo, voy a tener que hacer revisión absolutamente de todos los detalles de la cubierta, sellos. Como dice aquí en la diapositiva, es restaurar las condiciones de un inicio de la cubierta, ¿cierto? No solamente condiciones de apariencia, porque no solamente la vamos a pintar, se va a ver bonita, se va a ver blanca otra vez, o bueno, el color que sea la cubierta, sino que vamos a tener todo restaurado, o sea, entrada de aire, condiciones de humedad al interior, etcétera, etcétera. Entonces, todo el tema de sellos, de evaluación de las canales, de filtraciones, etcétera, o sea, todo se tiene que evaluar y volver a tener una cubierta prácticamente nueva que se extiende una vida útil desde. Normalmente funciona 10, 15, e inclusive hasta 25 años se puede extender una vida útil, ¿cierto? Sí, ¿Cuál aquí, es la? Diana, un tema que tú decías importante, y lo recuerdo en algún proyecto donde estuvimos los dos, de una infraestructura de un cliente importante, tenía un tema industrial de cerca de 25.000 metros cuadrados de cubierta, unas fachadas de cerca de 12.000. Y pese a que ese proyecto había sido instalado y suministrado hace 2 años, el cliente tenía absolutamente claro que su infraestructura era a largo plazo y él te consultó y nos consultó de qué debo hacer para garantizar que mi envolvente, que es tan importante para mi proceso industrial, me dure 20, 30 años. Entonces allí el concepto de restauración es interesante porque, bueno, ¿qué vamos a hacer con la envolvente general? Como lo dice Diana, no solamente es un tema de apariencia, de pronto que limpieza o arreglar el tema de color o algo, sino ya más integral, ¿cierto, Diana? Exactamente, exactamente. Entonces ya tú, digamos que tienes una ventaja y es que ya tú sabes que como cuando pusiste tu cubierta nueva, que ya sabes que no vas a tener que hacerle nada por los próximos años, solo mantenimientos. Ahí está la diferencia entre una restauración y un Ok, mantenimiento. Tienes que continuar con tus mantenimientos, limpiezas, etcétera, revisión visual, inspección visual dependiendo del tipo de cubierta, de cómo lo tenga definido el cliente, ¿cierto? Cómo lo tenga definido el dueño, pero el mantenimiento no se quita, ¿cierto? Haces la restauración, pero continúas con el mantenimiento, ¿m? Para perfecto. poder tener esa vida útil adicional de 10, 15, inclusive hasta 25 años, dependiendo del sistema. Perfecto. Digamos que aquí en el tema de mantenimiento, recordemos que digamos que mantenimiento preventivo, decimos que es preparar las buenas condiciones actuales para enfrentar el estado de servicio normal. O sea, digamos que se recomienda que haya un mantenimiento preventivo
mínimo 2 veces al año, preferiblemente en épocas de verano, en épocas que no haya una afectación fuerte de lluvias, y uno inmediatamente después de la época fuerte de condiciones ambientales. Entonces, digamos que con eso van a hacer unos mantenimientos que son mucho más suaves y va a mejorar el tema de la del estado de servicio de la infraestructura. Ya un mantenimiento correctivo, ya se trata de una reparación o cambio eh, de las condiciones no conformes para enfrentar el estado actual de servicio. Entonces, pues allí interesante estos dos conceptos de mantenimiento y restauración, que es un tema que nos atañe a nosotros, a todos los que estamos en este mercado de las envolventes, porque finalmente qué chévere que uno termina una obra y la vea en 5 o 6 años y está perfecta, ¿no? Está perfecta, no tuvieron que hacerle nada, ninguna afectación importante la haya molestado. Entonces, digamos que aquí, A la orden. aquí hablamos también del Buenos análisis días. del tipo de superficie. Perdón, hay un micrófono abierto por allí. Hay un análisis del tipo de superficie. Este webinar trata sobre, este conversatorio trata sobre las envolventes, lo que hay que hacer en una envolvente metálica. Pero, digamos, nos enfrentamos, como aparece aquí en la diapositiva, que nos llegan los clientes y nos dicen, venga, es que mi infraestructura tiene problemas en general. Su teja se está comportando muy bien, pero yo tengo una serie de placas y cosas y qué debo hacer. Entonces aquí también es parte de nuestro objetivo también, pues que dar también esas guías, ¿no? De pronto, Diana, si también nos quieres apoyar en este sentido, ¿qué pasa con ese tipo de superficies y qué también soluciones puede haber para este tipo de superficies, Diana, rápidamente, si nos puedes hablar? Que no es el objetivo del conversatorio, pero que se enfrenta uno a estas problemáticas donde yo instalé mi teja, pero también hay unas placas, unas cosas que hay que hacer. Entonces, Diana, de pronto si nos apoyas en esto. Claro, David, muchos proyectos tienen mix de superficie, ¿cierto? No solamente una cubierta metálica, sino que tiene algunas zonas de placas de concreto que ya están impermeabilizadas con sistemas como ahí, por ejemplo, lo que aparece ahí, single ply. Un single ply es que un TPO, un PVC, ¿cierto? Este tipo de materiales que ya son muy comunes en los proyectos. Entonces, también es importante entender que estas superficies que también sufren mucho y que también tienen problemas, también existen soluciones para mantenimiento y para restauración. Entonces, cuando nos enfrentamos a este tipo de proyectos, normalmente tenemos también ay, pero qué pena, es que creo que se Hay abrió el un micrófono de micrófono alguien. abierto. Sí. También nos enfrentamos a otros retos dentro del mismo proyecto y es importante también saber que le podemos colaborar a nuestros, digamos, a nuestros jefes de mantenimiento o a las personas que son las que más directamente están implicadas en el tema. Entonces, con este tipo de sistemas, por ejemplo, asfalto, ¿por qué colocamos acá asfalto? Porque muchos proyectos están impermeabilizados con asfalto y es un sistema que normalmente tiene menor durabilidad que una teja metálica o que un single ply. Entonces, normalmente son los que primero necesitan restauración o mantenimiento. Entonces, este tipo de sistemas se hace lo mismo, se debe hacer un diagnóstico, se debe hacer una evaluación de compatibilidad, de evaluación cuál es el sistema, o sea, de seleccionar el sistema más adecuado, al igual que con una cubierta metálica. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, ya entrando en materia digamos que de las patologías que tenemos en nuestras cubiertas metálicas, digamos que como haciendo como un recorderis de lo que pasó en el mercado colombiano, digamos que el mercado colombiano casi que hasta los años 80 estuvo el mercado de las envolventes estuvo muy guiado por productos en base a fibrocemento o asbestocemento. Digamos que a partir como de los años tal vez 80 y 90 hubo un boom de las cubiertas metálicas, sobre todo muy acelerado por la introducción de las grandes superficies. Cuando empezó a llegar las grandes superficies,
a las ciudades, nos empezamos a dar cuenta que existían las cubiertas metálicas y que tenían una serie de favorabilidades, bien sea sencillas o tipo sándwich, tanto en cubiertas como en fachadas. Y todas esas grandes superficies de grandes centros comerciales y hipermercados, y que luego se empezó a utilizar en diferentes mercados, ¿no? Entonces ya los colegios, las universidades empezaron a ver beneficios, los ingenieros y arquitectos empezaron a ver los beneficios de las cubiertas metálicas, de bajas pendientes, de colores, de diseños arquitectónicos innovadores, y eso se fue ampliando. Entonces hoy tenemos infraestructuras que tal vez tienen más de 20, 30, 40 años instaladas, que necesitan hacerle cosas. Entonces yo siempre doy el ejemplo como en un carro, ¿no? Tú puedes comprar un carro de un automóvil de gama alta que tiene las mejores especificaciones de pintura, pero si lo dejas a la intemperie, 3 o 4 años seguramente se va a ver afectada esa pintura y hay que hacerle cosas. ¿Por qué? Porque pues tenemos que mantener el automóvil. Igual para una infraestructura pues hay que mantenerla. Entonces pues aquí le doy la palabra a Cristian que nos cuente un poquito sobre este tema de estas patologías que son muy comunes en las cubiertas metálicas, que como les recuerdo que en el mercado, pues lo que generalmente se utiliza en cubiertas metálicas, el más del 90% son cubiertas en base en acero al carbono, que está protegido por una capa de aluzingo galvalume, y que después tiene unas capas de primer y de pintura acabado, que generalmente es un acabado poliéster estándar. Entonces, cuéntanos un poquito, Cristian, acerca de esta experiencia tuya, de lo que has visto que le ha pasado a esas cubiertas que están instaladas hace un tiempo y por las condiciones ambientales o por las faltas de estos mantenimientos preventivos o correctivos se han visto afectadas. Entonces, Cristian, adelante. Bueno, muchas gracias, David. Uno de los principales problemas que nosotros tenemos, además de que no se realizan los mantenimientos, es cuando se hacen las instalaciones. Cuando nosotros hacemos las instalaciones de una cubierta, generalmente van a haber puntos de corte, generalmente también van a haber puntos de anclaje. En estas partes donde hay puntos de corte o puntos de anclaje, generalmente se utilizan tornillería y cuando yo corto la lámina, ¿sí?, de la envolvente, en estos puntos, cuando yo corto la lámina, estoy perdiendo la protección. Estoy perdiendo completamente la protección y estamos hablando de cualquier tipo de protección que tengamos, bien sea en aluzinc, bien sea en galvanizado, bien sea en cualquier tipo de cubierta, ¿sí? Y cuando yo pierdo la protección, además de eso estoy retirando cualquier tipo de recubrimiento que tenga, o como lo quieran llamar, pintura. Este es uno de los principales problemas que se tienen en Colombia. De lo que en mi experiencia he tenido, uno de los principales problemas es en la instalación. Cuando ponemos un tornillo, con el torque que damos para apretar el tornillo de forma inmediata, estamos retirando toda la protección sobre la envolvente. Y ahí empiezan unos puntos de corrosión. Cuando yo estoy cortando la lámina, estoy perdiendo completamente la protección de la envolvente, de la lámina como tal. Entonces, en ese punto va a empezar la corrosión. Y va a empezar una corrosión que puede ser de diferentes tipos. Puede ser una corrosión puntual, que se da en el punto donde yo instalé el tornillo, ¿sí?, y en el cual perdí la protección, o puede empezar una corrosión generalizada. ¿Cuándo se da la corrosión generalizada? Cuando yo tengo un punto en el cual dejé descubierto y ese punto puede empezar a tener o corrosión bajo película, que es por donde está el recubrimiento, la pintura va a empezar a corroer por debajo, va a empezar a generar, digamos, unas especies de bombitas. Después la pintura o el recubrimiento que tenga encima se va a fracturar, empieza a salirse y empieza a haber una corrosión general. Por eso lo que vemos aquí en las diapositivas es que hay una parte que hay una corrosión específica o puntual y una corrosión en donde sea generalizada. Entonces, sí. Perdóname, Cristian, te hago una pregunta allí. Digamos que también no hay que desconocer el tema de la calidad de la pintura, ¿no? O sea, no hay que desconocer que desafortunadamente en el mercado, y eso es un tema que estamos, digamos que liderando en la ACE, de una buena especificación de pintura. Desafortunadamente, digamos que en el mercado nacional hay unos proveedores que fabrican localmente la lámina prepintada y hay otros proveedores que se importa.
independientemente de pues, que sea importado nacional, pues digamos que nosotros como usuarios, como de compra de la materia prima, pues debemos exigir una calidad de la pintura, espesores mínimos, especificaciones mínimas, dependiendo de las necesidades. En muchas ocasiones, Cristian, nos vemos afrontados a que hay materiales de muy baja calidad y eso también afecta el buen nombre de las cubiertas metálicas en el mercado. Entonces, digamos que si de pronto algún cliente tiene una infraestructura techada con una lámina de baja calidad y entonces inmediatamente dice, no, es que la teja metálica es mala. No, la teja metálica no es mala. Desafortunadamente te vendieron un material de baja especificación y tienes problemas. Pero allí, ¿qué hacer, Cristian? ¿Qué hacer cuando nos enfrentamos, digamos, que a una de estas patologías de corrosión generalizada? ¿Cómo la abordamos? ¿Qué hay que hacer? Completamente de acuerdo, David. Creo que el hecho de la calidad de los recubrimientos que se apliquen sobre las láminas y sobre todo sobre las envolventes que van a estar al exterior, que van a estar a la intemperie, pues cumplen un gran papel, ¿cierto? De hecho, nosotros que estamos en la ACE tenemos que empezar a impulsar de saber cuáles son las condiciones a las cuales vienen pintadas y entender, por ejemplo, qué tipo o qué más bien qué cámara salina tiene. Es decir, cuánto tiempo me va a resistir esto en un ambiente salino para yo poder entender si lo puedo poner en un ambiente salino. Y de ahí la importancia de lo que comentaba Miguel y comentaba Diana. Miguel nos comentaba de forma muy precisa que uno tiene que entender todas estas condiciones para poder llegar digamos, a diagnosticar y posiblemente dar unas condiciones de cómo hacer el mantenimiento. Lo primero que uno debe entender es qué tipo de pintura está aplicada sobre la lámina en la cual está construida la envolvente, y de ahí que generalmente las prefabricadas están en una pintura que se llaman poliéster, y el proceso de aplicación y posteriormente pues estas pinturas son conocidas como coil coating, ¿cierto? Cuando yo voy a hacer el mantenimiento de una envolvente, debo entender si el recubrimiento que voy a aplicar es compatible con este tipo de coil coating, ¿sí? Entonces se hacen unas pruebas que más adelante las discutiremos, pero que podemos revisar. ¿Sí, Miguel? Ok. Usted le doy el paso a Miguel. Sí, Ahí Miguel. es importante una acotación muy rápida, porque también ahí es importante no solo enfocarnos en las condiciones externas, también si el uso que se le está dando al interior es de una atmósfera agresiva, eso también hay que tomarlo en cuenta, sí, para el Correcto. recubrimiento de pintura no es solamente por el exterior, sino al interior. Si hay unas condiciones en el proceso productivo al interior de la bodega que generan gases que generan corrosión al metal, entonces esos temas también es importante conocerlo y muchas veces se arrienda una bodega a una empresa, a una fábrica que desconocemos el uso que se le van a dar. Y cuando nos llaman venga, se me oxidó la cubierta por dentro, pero yo no le hice nada. Lo que pasó ahí es donde entramos a analizar todos estos factores y vemos que hay una emisión de gases al interior, que puede generar oxidación en la cubierta, y ahí es donde tenemos que, el diagnóstico es lo importante para poder recomendar qué acciones tomar de ahí en adelante. De acuerdo. Digamos que, Cristian, una pregunta. Digamos que en el mercado nacional me atrevería a decir que cerca del 90% de lo que está instalado desde hace muchos años es como lo comenté ahora, unas tejas metálicas, digamos que lámina cold roll al carbono con alucinio, galvalum y con unas capas de pintura poliéster estándar, un primer y un poliéster. Aquí nos hablas tú que digamos que hay una serie de pinturas, una pintura para cubiertas nuevas y para mantenimiento, unas pinturas que también sirven como aislante de temperatura, que es interesante. Si yo de pronto voy a hacer un mantenimiento, de una vez puedo inclusive colocarle un plus, ¿no? No solamente es aplicar este mantenimiento, sino puedo tener un plus aplicando una pintura que me dé un aislante de temperatura bien interesante para el usuario final. Pero digamos que concretamente para el mercado, para los usuarios, ¿cuál es esa preparación de la superficie? ¿Qué hay que hacer cuando nos enfrentamos a una cubierta que es metálica,
que tiene un recubrimiento de poliéster estándar y que ya está deteriorado, bien sea por falta de mantenimiento o porque las condiciones ambientales no se tomaron en cuenta para una buena especificación, pero ya tengo un problema. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer allí, Cristian? Tú que es desde Pintunal, pues has Sí. afrontado mucho ese tema. Listo, no. Lo que uno tiene que pensar antes de hacer cualquier, y que ya hizo la inspección, debe entender que hay que hacer una preparación de Se notaba superficie. para bajar la garantía. En general, Sí, uno tal habla cual. de preparaciones de superficie que se pueden dar en el 90% de las cubiertas en Colombia, porque digamos que las cubiertas que nosotros entramos a reparar son cubiertas que mínimo llevan 5, 6, 7, 8, 9 años. Pues eso es, digamos, lo mínimo que uno empieza a ver, porque hay cubiertas hasta de 15 años y no le han hecho ningún tipo de tratamiento. Lo primero que uno tiene que entender es en qué estado está la cubierta. Si la cubierta está en condiciones de que yo pueda recuperar, es decir, la cubierta no está perforada, la cubierta tiene una oxidación, pero esa oxidación es, pese a que sea general o puntual, es, digamos, no está, digamos, comprometiendo la estructura, uno lo que puede empezar a hacer es hacer preparaciones manuales o mecánicas, ¿sí? Porque en una cubierta debemos pues, de olvidar de hablar de otro tipo de preparaciones. Entonces, cuando hablamos de manuales, hablamos de lijados, preparadores de superficie, como pueden ser transformadores de óxido para convertir el óxido que tenga la cubierta en fosfatos. Posteriormente se limpia la cubierta con un disolvente y después queda preparada para aplicar diferentes tipos de pinturas. Y ahí cuando hablamos Perdóname, de... interesante que por desconocimiento, ese preparador que tú dices, ¿cómo se aplica? ¿Se aplica cómo? ¿Cómo se aplica en Ya, una gran superficie? ¿Cómo se aplica? tú ya tuviste la preparación de la superficie con herramientas manuales o mecánicas, entonces retiraste una gran parte de lo que tienes de óxido. Posteriormente, ahí vas a aplicar ese transformador de óxido. Generalmente son productos diluibles en agua y lo que se hace es que por medio de brocha se aplica sobre la superficie en donde esté oxidada. Esta oxidación pasa a ser fosfatos y tú tienes ya una lámina semivirgen de nuevo. Tú la vas a ver que Ok. ya no tienes una lámina roja o una lámina oxidada. El color te va a empezar a mostrar y ya quedas con una lámina semivirgen que posteriormente vas a aplicar la pintura y te va a dar las condiciones de, de adherencia y de aplicación. Ya los recubrimientos que tú vayas a aplicar dependen de muchísimas cosas, ¿cierto? Depende de la garantía que vayas a aplicar, que vayas a dar sobre el producto. Y ya es lo que nos decía Diana, que ya vas a hablar o de un mantenimiento específicamente o de una restauración. Y de ahí entonces empieza uno a hablar, si va a hablar de una restauración, ¿a cuántos años más de vida útil va usted a garantizar que la cubierta no va a tener ningún tipo de problemas ni de corrosión? Ok, digamos que tú en pinturas, digamos que tu recomendación, ¿qué sería? Pues, digamos que en nosotros que no somos expertos en pinturas, escuchamos una serie de términos, ¿no? Nosotros que no somos expertos, escuchamos pinturas epóxicas, alquílicas, uretanos, poliuretanos. Aquí, desde tu conocimiento, que tú que eres experto en el tema de pinturas, obviamente lo que estamos hablando depende del tipo de ambiente, ¿no? No es que en general vamos a aplicarle siempre poliuretano, no, va a depender del ambiente, pero generalmente, ¿qué tipo de pinturas son las que se aplican en estos mantenimientos? Listo, bueno, David, para complementar lo que tú dices y pues para respondértelo de alguna forma, resulta que hay una norma en pinturas que se llama la 12944, ¿sí? La ISO 12944. Y es la norma internacional para pinturas industriales. Y ella te va a decir, para estas cubiertas o para un metal en general, ya sea Colrol, te va a decir, si tú aplicas un tipo de producto, cuánto te va a dar de garantía y te va a decir los ambientes. Te dice ambiente C1, C2, C3, C4, C5. Y en C1, C2 te va a decir la agresividad del ambiente, ¿cierto? Y de acuerdo a eso tú das unas garantías. Por ejemplo, te doy un ejemplo así como para no extenderme mucho. Si yo me voy a ir a una zona costera, voy a tener factores que afectan de forma importante la cubierta o la fachada que sea metálica. ¿Cuáles son esos factores? Primero, la humedad. Segundo, la salinidad. Entonces va a haber un ataque químico fuerte. Y tercero, que es algo que no tenemos en cuenta los que trabajamos en cubiertas y que a mí me pasó en Barranquilla en una cubierta supremamente grande y fue un tema bastante difícil, y es la brisa. La brisa cuando empieza
a dar mucha brisa, empieza a arrastrar la arena y esa arena empieza a hacer como un sandblasting sobre la superficie metálica. Y también puede pasar que cuando yo esté aplicando la pintura, esa arena me quede sobre la superficie. Pero en general, cuando yo voy a hablar de lo que es zona costera, vamos con primer epóxico, ¿sí? Que nos da todas las adherencias y doy acabados en poliuretano. Cuando yo estoy hablando en zonas más benévolas, puedo dar, digamos, otros tipos de sistemas que pueden ser primer epóxicos y acabados en alquídicos, que son lo que conocemos comúnmente como pinturas de aceite o acabados en acrílicos. ¿Sí? Y de ahí se dan garantías de 3 a 5 años, mientras que cuando yo estoy dando una garantía con un poliuretano, estoy dando garantías superiores a 10 años. Más o menos es de lo que se puede tratar y hay una norma que lo especifica así, que es la 12944, si la quieren revisar. Perfecto, esa norma importante que la dejemos en las notas, Caro, para consultarlas. Hay un tema importante con el tema del del aislamiento térmico. Todos estos desarrollos de pinturas, empresas como las de ustedes y Diana, pues cuéntanos un poco más de esta importancia del tema del aislamiento, porque pues como lo decíamos, se trata también de generar valor, ¿no? Entonces cuando se hace un mantenimiento, una restauración, no solamente cambiar el aspecto o una funcionalidad particular de estanqueidad, sino que podemos generar un valor en el sentido del aislante térmico. Ustedes han desarrollado una serie de productos, de pronto si nos cuentas qué especificaciones, no sé, químicas o características especiales tienen estos productos que permiten esos aislantes térmicos, Diana. Bueno, sí, David. Realmente el tema de aislamiento térmico no solamente viene desde el punto de vista del recubrimiento, ¿cierto? Que el recubrimiento puede tener características de aislamiento térmico, sino también de la reflectancia del sistema, ¿cierto? En ambos sentidos. ¿Cuál es la diferencia? Que una pintura con aislamiento térmico tiene unos componentes que generan algo de aislamiento térmico al interior de la edificación. Lo que hablamos con la reflectividad son sistemas que normalmente son o blancos o plateados que generan una reflectancia térmica, una reflectancia de los rayos solares y disminuyen la temperatura al interior de la edificación. Nosotros hemos tenido proyectos, tuvimos un proyecto muy interesante en México que hicimos un seguimiento a este cambio de la temperatura al interior de la edificación con antes y después y tuvimos resultados muy interesantes, inclusive hasta una disminución en un punto de 19 grados centígrados al interior Oh, de la edificación, que eso es demasiado, ¿cierto? En mucho. general, el estudio que nos dio una disminución de 9 grados al interior de la edificación, lo que hace que tú puedas cuantificar eso para el dueño, ¿cierto? Nosotros hicimos el estudio completo y se cuantificó cuánto se disminuyó en consumos de aires acondicionados al interior de la edificación. Entonces, todo esto, sin entrar como al detalle de los tipos de pinturas, generan unos beneficios para el dueño de la edificación, no solamente en que vas a sentir menos temperatura, sino que vas a tener una disminución en los gastos de tu industria o de tu edificación. Y eso es súper importante porque a veces eso no se evalúa dentro de estos proyectos de mantenimiento o restauración, sino que solamente no, es que no me entre el agua. Hay muchos otros Correcto. puntos por lo cual hablamos de que la envolvente es un todo, ¿cierto? Es disminución de temperatura, es protección del fuego, es protección de entrada de aire, que lo hablábamos el otro día, David, ¿te acuerdas? El aire trae Yes. humedad. Y uno no piensa eso, sobre todo, por ejemplo, en zonas de mucha humedad en que tenemos, por ejemplo, en Colombia, el aire trae humedad. Si entra aire, así no entre agua directamente, que decimos, no, es que me entró la gotera. El aire trae humedad y trae afectaciones al interior y también exige más en los aires acondicionados. Entonces, todo eso, por eso siempre hablamos y que lo hablamos tanto en el ACE de la envolvente, no solamente evitar la entrada del agua, sino evitar todo el tema de entrada de cualquier o cambio de las condiciones al interior de la edificación. Y mira, que yo voy como teniendo una sensación que todo este tema del mantenimiento y la buena especificación de lo que son los recubrimientos, bien sea un mantenimiento o una restauración, vuelvo al tema del paciente. Cuando el paciente está enfermo, pues digamos que el médico general o el médico internista lo puede analizar a uno, pero finalmente
si uno está enfermo del corazón, pues lo manda donde el cardiólogo y él le va a mandar a hacer unos exámenes. Casi que esto, lo que estamos hablando es con cardiólogos y lo interesante de esto es que yo creo que nos va quedando como una bonita lección de este conversatorio, que nosotros como proveedores de materiales y como instaladores de envolventes, pues nos debemos apoyar en estas compañías que tienen amplia experiencia, que hay varias en el mercado, muchas asociadas a la ACE, donde con su experiencia nos guíen de cuál es el camino para ofrecerle la mejor relación beneficio-costo a nuestro cliente, porque claro, un mantenimiento tiene un valor, pero ese valor es para generar valor y para mantener el costo de la infraestructura de nuestros clientes. Entonces, yo creo que aquí nos queda como una gran lección de acercarnos a estas compañías que tienen gran experiencia a que nos guíen en todas estas características, porque aquí estamos hablando de temas térmicos, de temas acústicos, de temas químicos, de comportamientos físico-químicos. Entonces, allí hay que ir a donde el cardiólogo y que nos expliquen y que nos guíen un poco más en ese tema. Tú me comentabas, Diana, en algún momento sobre los ensayos de adherencia. O sea, tenemos la superficie, nos comentaba Cristian sobre el tema de las preparaciones, pero tú me comentabas algo muy importante sobre las condiciones laminares del recubrimiento. ¿Qué pasa con un recubrimiento y por qué es importante hacer estos ensayos de adherencia? Y David, como hablaba Miguel en el tema del diagnóstico, el diagnóstico es lo más importante realmente. Y dentro del diagnóstico tenemos que entrar a ver si el sistema con el que nosotros queremos o con el que decidimos trabajar el proyecto es compatible con el recubrimiento actual que tiene la cubierta, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? Como decía Miguel también, no sabemos a veces ni siquiera qué tenía el cliente, no sabe qué tenía la cubierta, no tienen como un historial de esa cubierta muchas veces, entonces tenemos que entrar nosotros a hacer el diagnóstico y parte del diagnóstico es ver si el sistema que nosotros vamos a instalar es completamente compatible, si tiene una buena adherencia y adicionalmente en todo este tema de la preparación de superficies, si este recubrimiento que tenía anteriormente va a tener una buena estabilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo coloco un sistema nuevo sobre algo que no está bien, que no está estable, pues no voy a tener un buen resultado, ¿cierto? Entonces, Correcto. esta parte del diagnóstico es súper importante y adicionalmente, yo no soy experta en el tema de recubrimientos de este tipo de tejas, pero sí tenemos la experiencia posterior, ¿cierto? Entonces, de la restauración, de los mantenimientos. ¿Y qué nos ha pasado? Que hay recubrimientos que son incompatibles. Entonces hay que hacer inclusive no solamente pruebas de adherencia, sino pruebas de compatibilidad química con algunos tipos de recubrimientos. Entonces, el quinar y todo esto son sistemas que a veces son muy sellados y necesitan a veces imprimantes especiales. Entonces, ahí en esta parte del diagnóstico, nosotros vemos si sí necesitamos un imprimante, o sea, realmente cómo vamos a garantizar esa durabilidad 10, 15 o 25 años que nosotros estamos ofreciendo. Muy importante, porque imagínate, digamos que en el caso de que no vayamos a donde el cardiólogo especializado y nos dice, no, a eso aplíquele un epóxico, eso, hágale que eso funciona bien. Pero bueno, y si hubo adherencia, si hubo compatibilidad entre lo que había y lo que le apliqué, entonces, caramba, pueden haber unas decepciones importantes si no hay un buen diagnóstico. Me parece que es fundamental lo que nos estás contando, Diana. David, déjame, Sí, para dale. finalizar, quiero hacer una propaganda aquí, que finalmente tampoco sirve de nada hacer un buen diagnóstico y no tener una buena instalación, ¿cierto? Entonces los Correcto. instaladores son claves. No solamente el sistema que vamos a utilizar, sino que el instalador sea un instalador con experiencia, un instalador con conocimiento, que nos pueda garantizar, porque a veces ahorramos como, esto va a sonar chistoso, pero es que el que tiene para el whisky tiene para el hielo, ¿cierto? Entonces, si tú quieres colocar un muy buen sistema, pues ¿cómo no vas a invertir en un muy buen instalador? ¿Cierto? Así es. Entonces, eso es súper importante. Y hay que tener conciencia también de eso, ¿no? Porque a veces queremos hacer un buen sistema, pero el sistema no se aplica solo. ¿M?
De acuerdo. Hablando de ese tema de aplicación, Miguel, cuéntanos alguna experiencia tuya, ustedes que han hecho bastantes tipos de estos mantenimientos y cuéntanos algo de algún tema que te ha pasado que te ha impactado de lo que te ha tocado enfrentarte. De pronto que nos compartas alguna experiencia. David, importantísimo esto y es el común denominador generalmente y es el día a día de lo que conseguimos en las cubiertas. A veces de verdad, bueno, no dejamos de sorprendernos con lo que conseguimos muchas veces en las cubiertas y el común denominador es la aplicación de productos incompatibles para tapar goteras o el uso de productos inadecuados para tapar goteras que lo que generalmente hacen es un daño. O sea, te hacen un arreglo puntual que te soluciona el problema un mes, pero después de ese mes el problema es peor porque la herida se agranda y solucionarla es más complicado que si hubieses utilizado un material compatible desde el principio y es hasta más costoso. Conseguimos mucho, mira, nosotros hacemos mantenimientos de grandes superficies y es nuestro día a día y conseguimos mucho y por eso es importante lo que dice Diana de concientizar a los jefes de mantenimiento, al personal, capacitarlos y creo que eso es uno de las cosas importantes que se pueden hacer a través de la asociación y es concientizar a estas personas de que no todos los materiales son adecuados para las cubiertas, en este caso metálicas. El común denominador es el popular tapagoteras, el rollito de cinta asfáltica esa es la curita que le ponemos a absolutamente todo y es lo que en nuestra experiencia ocurre mucho, que este tema de incompatibilidad de materiales a la final acarrea mayores gastos para el propietario que una inversión inicial buena, de características buenas que va a tener mayor vida útil, ¿sí? También tomar en cuenta muchos aspectos. El uso que se le va a dar a estos productos no se toma en cuenta. Yo puedo utilizar, generalmente conseguimos que utilizamos o se utilizan productos para impermeabilizar canales, pero no tomamos en cuenta si esas canales de agua de lluvia tienen aposamientos, van a tener espejos de agua. Entonces el producto puede ser muy bueno, pero no aguanta esos aposamientos o estos espejos de agua. Entonces todos estos temas es la experiencia nos va diciendo que según lo que el uso, según lo que tengamos y según lo que se quiera, según el objetivo, hay productos buenos, hay muchos, demasiados. En este mercado hay los proveedores nacionales e internacionales tienen muy buenos productos para hacer este tipo de correcciones o de restauraciones, pero hay que saber utilizarlos y hay que colaborar y concientizar a las personas o a los clientes finales de que existe una compatibilidad de materiales para que el sistema funcione y la estabilidad funcione de la manera correcta. El cliente tiende a confundir mucho los términos de garantía con vida útil. ¿Sí? Los Correcto. confunden y piensan que esto es lo mismo. Y generalmente no, hay una garantía de producto que es desde que el material sale, se instala, pero se instala de la manera correcta. Y si el producto tiene 10 años de garantía, ya ellos piensan que es que en 10 años no le va a pasar nada y 10 años no tienes que hacerle mantenimiento. No, Correcto. esta garantía tiene que ir de la mano de un mantenimiento periódico, preventivo y adicionalmente para ampliar la vida útil de esta cubierta es precisamente se necesitan estos mantenimientos periódicos y por después de los 10 años seguramente sí tendrás que hacer una restauración para ampliar precisamente la vida útil de las cubiertas, en este caso de las fachadas, de todo lo que es el sistema envolvente. Pero esto es lo más importante, Perfecto. concientizar porque lo que te digo es lo que nos conseguimos día a día y no es porque nos genere, porque afortunadamente esto nos genera mucho trabajo, pero, pero esto es un tema de que si se concientiza el cliente, pues vamos a seguir teniendo trabajo, pero los mantenimientos preventivos y periódicos hay que hacerlos. También dependiendo del uso y de la ubicación, porque no es lo mismo si tú tienes un inmueble que está ubicado al lado de una zona verde que tiene muchos árboles y todos esos árboles diariamente te están cayendo a los canales de agua de lluvia, pero el manual de mantenimiento te dice que una vez al año le limpias las canales. Y si todas esas hojas no las recoges, ¿tú crees que te va a aguantar 6 meses sin que se taponen los bajantes de aguas de lluvia? ¿Sí? Entonces, todos estos puntos, todo este análisis, todo este
diagnóstico es sumamente importante para que todo este tipo de temas se puedan llevar de una manera más eficiente y más correcta. Nos quedan unas grandes enseñanzas aquí en este webinar, todo el tema de una buena inspección, de una buena cultura, enseñarle a nuestros clientes de la importancia de las envolventes y de su importancia dentro de su infraestructura y del cuidado. Un buen diagnóstico, asesorarnos bien de los expertos es muy importante, o sea, no dejar todo me parece que sí, me funcionó muy bien allá, sino ir realmente técnicamente a solucionar los problemas. Cuéntanos de pronto en estos 2 minuticos que nos quedan antes de darle el espacio para las preguntas, Diana, acerca de algunos casos de éxito que tú me comentabas. Cuéntanos así en estas 2 diapositivas, por favor. Bueno, David, pues realmente tenemos muchos proyectos interesantes porque hablamos específicamente de estos dos, porque este es una compañía que pues todo el mundo conoce, que es Walmart, ¿cierto? Y es una compañía que tenía muchísimos, esto es un caso de éxito en Chile, muchísimos proyectos, muchísimas edificaciones que estaban prácticamente ya llegando a su vida útil y a través de un trabajo que se hizo con nuestro contratista en Chile, comenzamos a hacer todos los de grandes superficies de Walmart en Chile y se convirtió en un cliente recurrente. ¿Por qué? Porque se amplió la vida útil, nos hizo un mantenimiento, estaba acostumbrado, me acordé de Miguel, me dio risa, porque cuando llegamos a las cubiertas siempre encontramos este problema, que el cliente quiere el tapagotera, ¿cierto? Que Así entonces es. está llena la cubierta de estos tapagoteras que dificultan mucho más nuestro trabajo, ¿cierto? Dificultan mucho más esta extensión de la vida útil. Pero entonces me gusta mucho este caso porque es un cliente que creó conciencia corporativa. ¿Cierto? De no hacer estos tapagoteras, sino de hacer una extensión de su vida útil de todas sus cubiertas poco a poco. Seguramente no las va a hacer todas a la vez, pero entonces va a hacer las más viejas, después hace las otras, entonces duerme tranquilo porque ya sabe que su cubierta no tiene que estarle poniendo tapagoteras todos los meses, sino que ya es un sistema que a largo plazo, pues solamente tienes que hacer las inspecciones, los mantenimientos preventivos, pero es una cubierta que va a durar 10, 15 años dependiendo del sistema que se haya instalado. Entonces, me Interesante lo que gusta tú este dices que caso sea, interesante lo que tú dices que es un tema corporativo, ¿no? No es de corporativo. pronto no es de pronto al administrativo de la sucursal de X ciudad, sino es un tema corporativo. O sea, digamos bien sea Chile o Colombia, si una gran superficie de estas tiene 200.000 metros cuadrados en todo un país, pues son 200.000 metros cuadrados que hay que hacerle cosas en el tiempo. Entonces ahí se vuelve una cosa interesante tanto para el cliente como para nosotros que estamos en el tema de las envolventes. O sea, nuestra responsabilidad casi que se vuelve de la mano con nuestros clientes durante muchos, muchos años. No solamente llegan a instalar una cubierta, sino es garantizarle su vida útil durante muchos años, ¿no, Diana? Y este otro proyecto que nos comentabas. Sí, este proyecto también me parece interesante y también lo traigo a colación porque es de lo que estábamos hablando al inicio y es que hay proyectos que tienen de todo, ¿cierto? Entonces tienen cubierta metálica, tienen concreto, tienen asfalto, tienen... Entonces, este contratista es muy interesante. Yo me reuní con él hace un mes en México en un curso que tuvimos de este tema y él me decía, es que hemos utilizado de todos los sistemas, ¿cierto? Entonces, es también saber brindarle las soluciones a cada necesidad, porque no solamente nos vamos a encontrar cubiertas metálicas cuando vamos, ¿cierto? A veces habrá metálicas, a veces habrá una parte en concreto. Entonces, y este proyecto es un proyecto gigante, que es uno de los proyectos yo creo que más grandes como proyecto único de 154.000 metros cuadrados. Hasta ahora van ejecutados 80.000 y van en el proceso, pero entonces me gusta porque realmente se ve todas las necesidades de algunos proyectos, ¿cierto? De algunos dueños que a veces reciben una solución para solamente una parte de su proyecto y no para todo.
¿cierto? Entonces, ser Chévere. también y tener conocimiento y sabemos que estamos muy enfocados en este conversatorio en metal, pero también inclusive las cubiertas metálicas muchas veces tienen otras zonas, como decía Miguel, la bajante, que tienes que tratarlo con otro tipo de sistemas que no son para metal, sino son o para concreto, porque por ejemplo, algunas zonas van a ser en concreto, algunas zonas van a ser en otros materiales. Entonces, eso es súper importante poderle brindar soluciones integrales pues, a las personas que lo sufren día a día, que normalmente son nuestros jefes de mantenimiento. Así es. No, excelente, Diana. Mil gracias. Yo creo ya nos quedan de pronto 2 minuticos, un minutico para alguna pregunta. Bueno, alguno de los asistentes nos pedía que repitiéramos, Miguel, perdón, Cristian, la norma de la pintura, de pronto para dejarla ahí en el comentario que nos comentaste. Sí, claro, ya la pongo en el comentario. Es la ISO C944, ya la pongo para que lo puedan revisar. ¿Listo? Chévere. Bueno, no sé, Carolina, si de pronto hay alguna pregunta ahí por los chats, algún comentario. No, la única que había era esa. No sé si alguien más tenga alguna pregunta para aprovechar este momento. Puede ser Eh, también, pues tenemos un minutico, puede ser también por pues la pregunta directa. Bueno, no, alguien. si no hay preguntas, es que quedaron con muchas dudas, entonces eso quiere decir que nos van a preguntar mucho después. Bueno, por ahí está escribiendo Oscar, no sé. Si Sí, quieres, Oscar Oscar, tiene puedes algo. abrir el micrófono. Si quieres, Oscar, Hola, adelante. hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien o no? Bien, Oscar. Buenos días. Buenos días. Bueno, no, súper bueno la charla. Estoy desde Medellín. Mi nombre es Oscar Montoya y trabajo puesto en el tema de mantenimientos. Antes era asesor técnico, bueno, en una de estas empresas de paneles aislados termoacústicos. Mi pregunta es una y yo creo que se van a reír, pero es clara. ¿Cómo hacer para que esta gente, para que los dueños de las cubiertas entiendan que esto es supremamente importante? O sea, he tocado yo puntualmente muchas puertas o he tocado o he llamado a muchas personas y bueno, la gente, ustedes saben, lo decían ahorita, eso lo dejan para cuando hay una gotera grandísima y no sé. Entonces, todo esto es supremamente importante y supremamente necesario, pero los dueños de mantenimiento y los dueños de las empresas, cuando uno llega con una cotización de una cubierta para hacerle un mantenimiento de, qué sé yo, 20, 25 millones o lo que sea, pues te van a sacar el cuerpo. Entonces, o lo aplazan. ¿Cómo hacemos, si se puede saber, cómo hacemos para que esto se siga concientizando y que esto esté? O sea, lo de la asociación es fantástico por esto. Y bueno, muchísimas gracias. Esa es mi única pregunta. El resto estamos muy claros. Muchas gracias. Adelante, Miguel. Adelante, Miguel. Oscar, muy clara tu pregunta y muy importante. Yo creo que lo principal que debemos hacer es generarle confianza al cliente. ¿Cómo le generamos confianza al cliente? Primero, hablándole de la mano de los proveedores. Nosotros tenemos que ir como profesionales en este tema del mantenimiento, como profesionales y expertos en el tema. Siempre le generamos confianza yendo de la mano de los proveedores expertos en cada una, del médico especialista, del especialista de la teja metálica, del especialista en pintura, del especialista en iluminación de las franjas translúcidas, el especialista de hidráulico. Todos estos temas son importantes, generarle confianza. Y yo creo que además de generarle confianza hay otro punto importante y es cuando tú le hablas a este cliente de los beneficios que puede tener en estos mantenimientos. Hay muchos beneficios tributarios, hay beneficios en cuanto a reducción de las pólizas de seguro. Esta parte es importantísima porque cuando un cliente tiene unos certificados de mantenimiento y mensualmente con mucho juicio le hace los mantenimientos periódicos y tiene un certificado por parte de la empresa que se lo está haciendo, esto ayuda increíblemente a reducir el valor y los costos de la póliza de seguro del funcionamiento del proceso que funciona, ¿sí? Entonces, cuando el cliente se da cuenta y ve que este retorno se da por otro lado, económicamente, pues esta es una manera genial de lograr convencerlos, de ver los beneficios. No es que solamente le vamos a tapar las goteras, sino que va a tener un retorno
económico por invertir en estos mantenimientos ahorita, pero a largo plazo esa inversión va a retornar de alguna manera u otra. Adelante, Diana. Oscar, también el tema de, desde el punto de vista financiero, cuando tú restauras un bien o digamos, una parte de la estructura o tu estructura, tributariamente tú puedes llevar eso no al gasto, sino que lo llevas como una inversión, ¿cierto? Entonces, tema financiero, ellos también pueden, ellos están haciendo como una capitalización de esa inversión, ¿cierto? Cuando hablamos de restauración, cuando hablamos de mantenimiento, no, pero cuando habláramos de restauración, sí, tú puedes hacer una capitalización de esa inversión. Hay que hablarlo bien con el dueño porque es un tema financiero y tributariamente para él va a ser muy beneficioso, que no va a tener que gastar, o sea, no va a ir a su PIG directamente ese año, sino que él va a poderlo mantener durante, pues diferirlo a varios años como una inversión dentro de su propio, dentro de su propia planta, ¿cierto? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de una industria. Entonces, hay diferentes, como lo decía Miguel, hay diferentes beneficios que puede tener un cliente, ese, el de la reducción que hablábamos, de la reducción de los gastos al interior de la edificación en aires acondicionados o, por ejemplo, calefacción si es necesaria, dependiendo de la industria. Entonces, todos esos beneficios, sí hay que trabajar con el cliente, hay que hacer, digamos, un proceso de capacitación con ellos y explicarle todos estos beneficios que puede llegar a tener por no estar tapando sus goteras, sino más bien hacer una inversión más a largo plazo. Interesantísimo. Yo creo que nos quedan unas grandes lecciones de este conversatorio. La verdad, yo estoy muy contento. Yo creo que aportamos mucho valor al conocimiento en este sentido. Y nuevamente les invito a todos los participantes y a las personas que después vean este webinar, pues que en la asociación hay compañías especializadas en este tema. Hoy nos acompaña Pintunal con Cristian, nos acompaña Toxemen con Diana y pues bueno, hay compañías proveedoras de materiales que conocen muy bien y pues están en nuestra agremiación. Los invitamos a que se acerquen a nosotros y pues bueno, estamos de la mano con las personas que saben, que tienen el conocimiento. Una compañía como Solidec también que tiene mucho conocimiento que nos acompaña hoy en el tema del hacer, de lo que implica estar allí en obra y enfrentarse a esas cosas. Entonces, pues nada, muchas gracias. Ya son las 11:05, nos adelantamos un poquito, quiere decir que estuvo bien interesante. Los invitamos pues a que sigan con nosotros en los webinars, que nos visiten en la página de la ACE, están montados todos los webinars y conversatorios, están montadas todas las notas técnicas. Los invitamos a que las consulten, las visiten, nos hagan, nos retroalimenten para la mejora de todas estas temas técnicos que estamos haciendo. No sé, Caro, si tienes alguna cosa adicional que decir. No, David, pues no, a ustedes muchas gracias por todo este conocimiento. Mil y mil gracias también a todos los que se conectaron. Jonathan nos estaba haciendo una pregunta, justamente le acabo de responder si este webinar va a quedar en alguna plataforma. Sí, entre hoy y mañana ya queda colgado en YouTube y en nuestra página web lo pueden ver las veces que quieran y compartirlo también con sus equipos de trabajo, que es muy importante que este conocimiento llegue a muchas más personas. Entonces, pues nada, a Cristian de Pintunal, a Diana de Toxemen y a Miguel de Solidec, ¿no? Y también a ti, David, de Metaza, mil y mil gracias por este espacio y a todos por conectarse. Esperamos en una próxima oportunidad contar con ustedes también. Muchas, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Buen Bueno, día. muchas gracias a Chao, todos. chao. Que tengan muy Gracias a buen día. ustedes, hasta luego, Gracias, excelente día. adiós. Gracias. Chao. Chao, que estén Muchas bien. gracias.